Cierre de ángulo primario, como definición, se refiere a una configuración anatómica en la cual hay un bloqueo mecánico de la malla trabecular por la periferia del iris. Estas alteraciones anatómicas del segmento anterior del drenaje del ángulo iridocorneal, bueno, estas alteraciones anatómicas pueden resultar en dos: obstrucción del drenaje del ángulo iridocorneal, que aquí se debe a un contacto iridotrabecular, o a formaciones sinequias, que son las adhesiones de la periferia del iris a la malla trabecular, una sinequia periférica anterior. Y el término de enfermedad del cierre de ángulo se refiere más que todo a la presencia de estas sinequias, hipertensión ocular, cierre de ángulo primario agudo y una neuropatía glaucomatosa. El cierre de ángulo se divide en dos categorías: primario y secundario. En el primario no hay una condición patológica secundaria identificable, y en el secundario se puede deber a una lente intumescente, neovascularización del iris, inflamación crónica, migración del endotelio corneal al ángulo y crecimiento epitelial. Entonces aquí tenemos la clasificación europea, ¿verdad? La nomenclatura actual clasifica el espectro del cierre de ángulo en tres categorías, basado en la severidad de la condición. La primera, un cierre primario de ángulo, sospecha, ¿verdad? Aquí se debe que el ojo tiene una configuración anatómica que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad de cierre angular, o sea, el contacto iridotrabecular es mayor a 180 grados, pero no hay evidencia de daño al nervio óptico de la malla trabecular. Cierre primario de ángulo, contacto iridocorneal, iridotrabecular mayor a 180 grados, con elevación de la presión intraocular o sinequias, ¿verdad? Pero no hay daño al nervio óptico. Y un glaucoma primario de ángulo cerrado, ya hay un cierre de ángulo con una neuropatía glaucomatosa. La prevalencia, pues, mundial, 23 millones en 2020 y más de 32 millones para el 2040. Es más frecuente en mujeres, asiáticos e inuit, 90% de seguir en la población china, y su presentación puede variar desde formas abruptas y dramáticas hasta insidiosas y asintomáticas. En cuanto a la patogénesis y fisiopatología, el sello distintivo del cierre de ángulo es la adhesión de la periferia del iris a la malla trabecular. La porción del ángulo de la cámara anterior está afectada se describe como cerrada, y el drenaje del humor acuoso está disminuido. Tal cierre puede ser intermitente, que es aposicional, o permanente, que es por sinequias. Estas dos formas pueden distinguirse con lo que es la gonioscopía. Eventualmente, esta va a llevar a lo que es la elevación de la presión intraocular. Los cambios dinámicos en el volumen del iris y contenido del agua pueden jugar un papel importante en pacientes con enfermedad de cierre de ángulo. Normalmente el volumen del iris es reducido con la dilatación pupilar, casi como una esponja siendo exprimida, pero con el cierre de ángulo hay una expansión paradójica del volumen, lo que contribuye al cierre de ángulo. Otros factores pueden contribuir a dilatación pupilar, como ser drogas, dolor, enojo, miedo, entre otros, pueden precipitar el cierre de ángulo. Pues la causa más común y frecuente en la patofisiología del cierre de ángulo primario. Aquí vamos a tener que el flujo del humor acuoso de la cámara posterior a través de la pupila está impedido a nivel del lente iris. En la interfaz lente-iris, esta obstrucción causa un gradiente de presión entre la cámara posterior y cámara anterior, causando que el iris periférico se incline hacia adelante. Entonces, el bloqueo pupilar. En los ojos fáquicos, el lente juega un rol crítico en el bloqueo pupilar. Esto se puede ver a la cápsula del cristalino, que está alta, un grosor, el área y volumen del iris, y unas dimensiones pequeñas de lo que es la cámara anterior. El iris periférico es la causa de posición iridotrabecular. El cierre angular inducido por el iris puede ser resultado directo de lo que es la anormalidad de la hendidura anterior, la inserción del iris en el espolón lateral o la malla trabecular, que es más anterior. Tenemos el iris periférico grueso, cuando se dilata rueda hacia la malla trabecular, y un proceso ciliar desplazado anteriormente. Entonces, los ojos predispuestos
con una cámara anterior pequeña. Los mióticos y midriáticos pueden predisponer un cierre de ángulo. Los midriáticos no solo botas para dilatar, sino también medicamentos por actividad simpático-mimética o anticolinérgica. Y los mióticos jalan el iris periférico lejos del ángulo de la cámara anterior. También los mióticos fuertes pueden ocasionar que las fibras zonales del cristalino se relajen, permitiendo que la interfase lente-iris se desplace hacia adelante. Factores de riesgo, pues tenemos la raza y la etnicidad. La prevalencia de glaucoma primario de ángulo cerrado en pacientes mayor de 40 años es común. Y esta va a variar según la raza, siendo más frecuente en japoneses, chinos y los inuit. Y esta prevalencia se explica en las diferencias de parámetros biométricos entre raza. La biometría ocular, pues tener un segmento anterior pequeño y longitud axial corta. La edad, prevalencia aumenta después de los 40 años. Sexo, pues es de 2 a 4 veces más común en mujeres que en hombres. Historia familiar, pues la prevalencia aumenta cuando es un familiar de primer grado. Y un error refractivo, más común en pacientes con hipermetropía, independientemente de la raza. Entonces, ¿qué es el término? Vamos a hablar del espectro del cierre de ángulo primario. Tenemos sospecha del cierre de ángulo primario. El término de sospecha de cierre de ángulo primario se define por la presencia de un ángulo de estrecho mayor o igual a 180 grados de contacto iridotrabecular aposicional sin signos de cierre primario, o sea, con una presión elevada o sinequias posteriores o daño nervio óptico glaucomatoso. Se pueden realizar pruebas de provocación, o sea, dilatación pupilar con fármacos y una habitación oscura en posición pronado. Se han utilizado en un intento de predecir qué pacientes desarrollarán cierre de ángulo y se beneficiarán de una iridotomía, pero un estudio reciente demostró que estas pruebas no son predictivas. De cámara anterior, en la primera imagen hay un cierre de ángulo que es evidente cuando esto es observado con luces apagadas. El mismo ángulo mucho más abierto cuando se observa con luces encendidas. De ahí en VM, en ángulos estrechos, debido al iris plató, ¿verdad? Antes de una iridotomía, y el mismo ángulo persiste luego de una de la iridotomía. Entonces aquí vamos a observar el síndrome del iris plató, en la que se puede observar la imagen muestra una clásica joroba doble, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la sospecha del cierre primario, pues el manejo. Se considera razonable realizar una iridotomía periférica en un ojo que tiene criterio para un PAX. La decisión se va a basar en la evaluación del ángulo de la cámara anterior, el juicio clínico del oftalmólogo y la preferencia del paciente. Controversia de tratamiento, pues tenemos la iridotomía periférica láser. Esta debe ser considerada en pacientes que tienen ángulo estrecho con sinequias, aumento de la pigmentación de la malla trabecular, historia previa de un cierre de ángulo y otros factores de riesgo. Y la historia familiar. La iridoplastía es efectiva para abrir más el ángulo luego de una iridotomía. No hay evidencia de su beneficio en prevenir el desarrollo futuro de un glaucoma o progresión de un glaucoma ya existente. La insectomía pues la extracción del cristalino resultó en una presión intraocular más baja, menor uso de medicación y mejor calidad de vida y una progresión del campo visual. Cierre de ángulo primario. Este va a estar definido por la presencia de un ángulo estrecho con sinequias y una presión intraocular elevada mayor de 21 milímetros de mercurio. El ángulo se puede cerrar gradualmente con una elevación lenta de la presión intraocular, mientras la función del ángulo se compromete progresivamente. La forma crónica de la cierre de ángulo primario, en donde hay un cierre gradual y sintomático, es la forma más frecuente de la presentación. El manejo, pues IPL para aliviar el bloqueo pupilar y reducir el potencial cierre por sinequias, iridotomía con o sin medicación hipotensiva. A largo plazo, controlar la enfermedad en la mayoría de pacientes con un cierre de ángulo primario. Y un cierre de ángulo primario con una presión mayor a 30 debe realizarse la insectomía. Glaucoma primario de ángulo cerrado es una forma de enfermedad de cierre de ángulo en donde las condiciones del
Cierre de ángulo primario están presentes, hay daño al nervio óptico y hay pérdida del campo visual consistente con una neuropatía óptica. El curso clínico de este glaucoma se asemeja al glaucoma de ángulo abierto. En su ausencia inicial de síntomas, posteriormente hay una elevación moderada de la presión intraocular, hay daño al glaucomatoso del nervio óptico que es progresivo y patrones característicos de pérdida en el campo visual. El manejo, pues aquí vamos a tener que se puede utilizar supresores del humor acuoso y salida del flujo, análogos de prostaglandinas y cirugía de catarata. Igual que en el cierre de ángulo del IPL es considerado el tratamiento estándar. Cierre de ángulo primario sintomático. El cierre de ángulo primario subagudo es una condición caracterizada por episodios de visión borrosa, halos y dolor moderado, ocasionada por una elevación de la presión intraocular. La elevación de la presión intraocular con bloqueo agudo o subagudo del ángulo puede causar síntomas. Los síntomas pueden ser como halos o cefalea no asociados a los síntomas visuales que tienen baja especificidad. La historia y la apariencia del ángulo estrecho y gonioscopía con o sin sinequias puede ayudar a establecer el diagnóstico. Los síntomas visuales resuelven espontáneamente, especialmente durante el sueño cuando ocurre miosis. Eso se puede confundir con migrañas o cefaleas. El diagnóstico por alto índice de sospecha y gonioscopía. El manejo es similar a lo que es un cierre de ángulo primario. Entonces, el cierre de ángulo primario agudo. La presión intraocular se eleva rápidamente como resultado del bloqueo súbito de la malla trabecular por el iris. Ese puede ocasionar lo que es dolor ocular, cefalea, visión borrosa, halos de luz, náuseas y vómitos. Entonces, ¿qué puede haber? Vamos a tener una elevación de la presión intraocular, pupila en dilatación media, lenta y regular, edema al epitelio corneal, vasos conjuntivales congestionados, periferia de la cámara anterior poco profunda, cantidad moderada de células. El ángulo primario sintomático, el diagnóstico, pues gonioscopía para verificación del cierre angular. La presencia de un ángulo profundo en el otro ojo se debe buscar otras causas secundarias de elevación de brillo. Hay una más en el segmento anteposterior, insuficiencia de sónula, neovascularización del segmento anterior, síndrome endotelial iridocorneal. El diagnóstico, pues durante un ataque agudo la presión intraocular puede estar lo suficientemente alta para causar una neuropatía isquémica óptica, ¿verdad? Las sinequias pueden progresar rápidamente y la isquemia inducida por la elevación del pío puede producir atrofia del iris. También puede haber una isquemia del iris, específicamente del esfínter, puede ocasionar que la pupila se mantenga permanentemente fija y dilatada. Y aquí vamos a tener un signo que es el glaucomflecken, que son opacidades pequeñas subcapsulares anteriores del cristalino características y se desarrollan como resultado de la necrosis. En cuanto al manejo, aquí vamos a tener, una vez que la iridotomía se ha realizado, el bloqueo se alivia y el gradiente de presión entre la cámara anterior y posterior se normaliza. Entonces, tratamiento definitivo asociado al bloqueo pupilar es la IPL. Si el cierre de ángulo primario sintomático es moderado, se utilizan agentes colinérgicos como la pilocarpina al 1 o 2%. También se pueden utilizar antagonistas beta-adrenérgicos, agonistas alfa-2 adrenérgicos y los análogos de prostaglandinas, así como inhibidores de la anhidrasa carbónica. El iris plateau, bueno, se refiere a una configuración atípica del ángulo de la cámara anterior que puede resultar en una enfermedad de ángulo cerrado. Puede resultar de un proceso ciliar posicionado más anterior, lo cual se puede observar como la ausencia de sulco ciliar en el VM. Podemos observar un signo de doble joroba en lo que es la gonioscopía. Manejo, pues iridotomía láser, lancectomía con ciclofotocoagulación endoscópica, terapia miótica a largo plazo. Glaucoma de ángulo cerrado crónico. Aquí las porciones del ángulo de la cámara anterior están permanentemente bloqueados por sinequias periféricas anteriores y una presión intraocular crónicamente elevada. Entonces, aquí vamos a tener ataque agudo prolongado, son ataques subagudos prolongados, hay un acortamiento del ángulo y puede ser por un síndrome de exfoliación.
manifestaciones clínicas generalmente son asintomáticos, hay una pérdida del campo visual avanzado, pueden sugerir historia de episodios de cierre de ángulo agudo o subagudo. Terapia médica, reducción de la presión intraocular, alivio de glaucoma de ángulo cerrado, manejo quirúrgico, iridectomía incisional, iridotomía láser, lensectomía.